Buenas, hola. Gracias por estar aquí. Hola. Hola Arturo. Hola Lore. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Bien. Acalorados, pero bien. Acalorados. Hace Con mucho calor. hasta en la sombra. Ya sé. Aquí en la Ciudad de México hace mucho calor. No sé, allá donde estás tú, Arturo, también supongo muchísimo. Pues también hay que buscar la sombra. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, pues estamos aquí reunidos para platicar acerca de la salud emocional en niños y adolescentes. Un tema muy importante que, pues bueno, es vital hablar de esto hoy en día, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo? Pues definitivamente los niños, las niños, niñas y adolescentes son pues una población con muchos retos. Yo que trabajo con adolescentes, pues ellos se enfrentan a muchas situaciones en el día a día y más en un contexto pandemial. Pues creo que tienen todavía retos agregados al tener que enfrentar pues las situaciones de una construcción de identidad, ¿no? De aprender a socializar, a trabajar en su autoestima, conocerse más y a relacionarse con sus adultos desde otro lugar, ¿no? Construyendo una nueva comunicación con esas personas. Entonces sí, Claro. es importante enfocarnos en su salud emocional. Suena como un puente, ¿no? Así como volver a armar un puente que tal vez relacional y también individual por otro lado, ¿no? Aunque son niños, que bueno, más bien porque son niños, la personalidad pues está como experimentando apenas, y esto que pasó estos 2 años, ¿no? Tienes mucha razón. Creo que mueve tanto la identidad grupal como individual. Y también pues es interesante, ¿no? Ordenar los tiempos en los que pasó esto en cuanto a la psicología tal vez del ser humano, el antes, durante y después. Y creo que también es muy, creo y siento, apelando a las emociones, que, que urge justamente ordenar tal vez de alguna forma con estas palabras, ¿no? Una realidad que nos sigue sorprendiendo. Y pues los niños creo y siento personalmente que nos enseñan, ¿no? Todo lo que nos hace falta a nosotros, que ya estamos cognitivamente un poquito más saturados, ¿no? Y ellos tienen Claro. el asombro. Entonces, pues, a ver qué sacamos de todo eso, los Así es. adultos. Así es. Qué interesante esto que dices de nos enseñan un poco, pero pues en realidad nos muestran todo lo que nosotros hemos perdido también a lo largo de los años, ¿no? Por adentrarnos en preocupaciones y en temas y situaciones que nos alejan de ese asombro, de esa capacidad de vivir plenamente como lo vive un niño, ¿no? Vamos a entrar un poquito más a detalle ese tema, porque ya te vi la emoción de hablar de esta parte. Antes de adentrarnos más, me gustaría que, pues, quien nos esté viendo conozca, digamos, quién va a hablar el día de hoy, ¿no? De dónde vienen las palabras. Entonces, Arturo, Lore, si nos dan pues una breve semblanza de quiénes son ustedes, de su área de especialidad y sobre todo a qué se dedican hoy en día para que entendamos el contexto de el expertise, ¿no? La experiencia que hay detrás de ustedes en estos temas. Entonces, Lore, si quieres. Pues claro, bueno, soy Lorena Romero, soy licenciada en psicología y tengo una maestría en terapia familiar. Con el paso del tiempo me he encontrado trabajando especialmente con adolescentes y adultos. Eh, Llegué a trabajar con niños también, pero por las propias experiencias de vida y la manera en que puedo conectar con adolescentes y con las problemáticas específicas que ellos presentan, me ha sido
como a lo mejor orgánico quizá, trabajar con ellos, escucharlos, empatizar y encontrar soluciones juntos, junto con las familias, por supuesto, porque cuando, no sé, yo creo que estás de acuerdo conmigo, Arturo, pero cuando uno trabaja con menores de edad hay que trabajar con, con sus adultos. Así es como yo lo manejo, ¿no? Necesariamente. Y bueno, actualmente trabajo en una escuela, he trabajado en escuelas anteriormente y veo problemáticas como cuestiones de estrés por las responsabilidades escolares, por exámenes. Estoy ahorita enfocada en secundaria, entonces son muchas cuestiones las que aparecen a esta edad, ¿no? Mucha gente me dice, ¿cómo puedes estar en secundaria? Es la peor edad, pero es muy bonito porque pues es una edad en la que más, creo que es la edad en la que más necesitan como adolescentes este apoyo. Y pues entonces estoy como viendo esa parte, su sentido de pertenencia, la socialización, el manejo de emociones en diferentes situaciones y cosas que también les llegan a afectar, que vienen de casa. Y así es como trabajamos. Sobre todo es una orientación psicológica. También trabajo de forma privada con adolescentes, adultos adolescentes, y pues ahí ya tengo más esta puerta abierta a trabajar con las familias. Entonces, pues sí, básicamente es lo que hago. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Gracias. Arturo? Pues soy psicólogo formado en Morelos y por tanto me acuerdo que teníamos un maestro que nos preparó para niños, sobre todo de campo, sí, zonas campestres, zonas, pues no de bajos recursos, no me gusta ese término, sino pues aisladas quizá, ¿no? De la metrópoli y por ende pues inconecta, ¿no? En muchas formas de comunicar las cosas y me fui adentrando poco a poco. Sí tengo las bases de la filosofía existencial, lo estudié después, pero es demasiado racional. Entonces, creo que sí ayuda a entender, pero a sentir, pues ayuda a acercarse, a agacharse, como me imagino Lore, ¿no? Que para conectar con un niño, pues tienes que estar a su nivel, o sea, a su mirada. Y solo de esa forma es como yo le puse algo aquí que dijiste, ¿no? Una relación orgánica, casi, casi, ¿no? Con los jóvenes, que pues ya es más que nada artificial cuando estamos adultos, se nos olvida. Entonces me dediqué a los niños en Ciudad de México, en Tlalpan. Estuve en el psiquiátrico que está enfrente del Navarro, no me acuerdo cómo se llama, pero estuve ahí haciendo prácticas. Estuve en el Tribunal de Justicia en la parte de orientación familiar, pues bien, cuidando a los niños en las visitas, ¿no? En las visitas de los papás. Y pues sí me fui dando cuenta, igual Lore, que no hay oídos para ese sector, porque estamos muy ensimismados quizá por todo esto, ¿no? Del estado de alerta permanente ahorita con la pandemia. Y ahorita actualmente pues estoy con algo de arte terapia, con los niños y jóvenes, y de mi edad también. Me cuesta mucho sinceramente adentrarme emocionalmente con los niños, pero a la vez detecto como terapeuta y como ser humano que uno se resiste a volver a la infancia, ¿no? Es simbólica cuando vemos a un niño y pues actuamos o con autoridad o con una Claro, empatía o con una empatía artificial. Y creo que el arte, exagerada. y creo que el arte a mí me facilitó con los niños y jóvenes a no entendernos, ¿no? Como que a sentirnos, acompañarnos, no sé, desde otro ángulo, desde otro punto del cerebro, quizá. Entonces actualmente me dedico al arte Wow. terapia con niños y adolescentes. Increíble, Arturo, increíble. Muchas gracias a los dos por compartirnos su Gracias. experiencia. Ya se puede empezar a notar la riqueza que va a tener esta plática con estas dos miradas, ¿no? Tan diferentes, pero tan humanas,
¿no? Y como dicen, con esta necesidad, o más bien con esta apertura de responder a la necesidad que está surgiendo, y, bueno, no que está surgiendo, sino que ya está, pero que hoy se está develando como, hijo, es urgente darle la mirada que merecen los niños y darle la mirada que merecen los adolescentes, sobre todo en esta circunstancia, ¿no? Que les tocó esta pandemia, que estamos todavía a la mitad, no, bueno, no, espero que no, pero estamos ahí, ¿no? Como viendo, navegando, cómo resolvemos. Y pues imaginémonos, ¿no? Si a nosotros nos hubiera tocado eso Fíjate, a esa edad. tiene sentido eso que dices de la mitad, porque pues si la mitad fue soportarla, pues la otra mitad es readaptarse, Claro, ¿no? claro, Reconstruir totalmente. desde lo nuevo que hemos aprendido, Sí, ¿no? porque es aventarse a la escuela, aventarse de nuevo que al noviazgo, o no sé, al trabajo, a A las reuniones socializar, familiares. a socializar, ¿no? O Sí, sea, sí, como sí, que lugares para hay una, socializar. sí, una torpeza social general, siento, ¿no? Como que nos sentimos otra vez en pañales al momento de, pues sí, Justo así también. contactar con la gente. Sí, es como de, pues bueno, ¿a qué le pregunto? ¿Cómo la llevaste en la pandemia? Oye, ¿cómo te fue? No, no, porque pues no quiere uno que le pregunten eso. Queremos como Claro, convivir de otra forma, pero ¿desde dónde? Sí, sí, claro. sí, sí, sí. Y aceptar que, como tú dices, estamos readaptándonos, ¿no? Porque o sea, si preguntáramos esto que dices, de cómo te sentiste en la pandemia, como que ya de por ende pones una barrera como, ya acabó, ya deberías de estar bien, ¿no? O sea, como que mete una presión a esta readaptación. Entonces, aquí empieza como esta parte, esta alerta de ser muy cuidadosos con las palabras que utilizamos con niños, con niñas, con adolescentes, porque a final de cuentas lo interiorizan, ¿no? Y yo recuerdo mi época de adolescente, todo lo que pasaba, todo lo que veía se iba como forjando en mi identidad y de alguna forma te construye con eso. Y como niño, pues más, ¿no? Sí, Es parte acomodando. tal cual. Así es. Entonces, bueno, para ir ya, digamos, como desmenuzando, ¿no? El tema, platiquemos un poquito de lo que están viviendo hoy en día los niños y adolescentes, en un contexto en el cual estamos hablando de México, ¿no? Pero supongo que pues es igual en otros países. 2 años llevamos 2 años desde que se inició la pandemia, donde estuvimos pues prácticamente año y cacho en aislamiento. Los niños y adolescentes regresaron a clases hace relativamente poco. Y sobre todo ha sido como un sube y baja, ¿no? Como de sí van, pero ¿saben qué? Ya no van, pero no, sí, sí van, ¿no? O sea, como que hay mucha desorganización un poco y eso genera también desorganización, yo supongo, en su forma de asimilar, ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito qué está pasando tanto en niños y niñas que tú ves, Arturo, y en adolescentes que tú ves, Ari. ¿Qué es el común denominador que están viviendo estas personas para entender un poquito mejor? Pues mira, lo puse así como tres retos quizá, que se perciben en general, pero creo que los jóvenes, pues precisamente por la etapa, la acentúan, la expresan más o la bloquean más rápido, ¿no? Que es la identidad. O sea, imagínate en primaria que pues necesitan el grupo para desarrollar su identidad, ¿no? Y que no hay grupo, ¿no? Pero desarrollan otras habilidades, ¿no? Eso es algo interesante también. Lo otro, creo que también el reto, pues fue el riesgo de muerte durante toda la pandemia, que como niño, imagínate escucharlo, pues no nos tocó, bueno, al menos a mí no me tocó escuchar, cuídate porque te puedes morir, y bueno, cada familia cómo lo Sí, total. expresaron, ¿no? Se lo comunicaron, pero ese algo en la cabeza del niño, pues lo acelera tal vez o lo bloquea, ¿no? En su relación respecto a sí mismo, pues, bueno, pues yo pensé que no, nada más era la escuela, este,
casa y que dura la vida. Y les damos, los arrojamos a esta dificultad, a este reto. Y el último que veo para los niños, pues es la readaptación, pues sí, integral, ¿no? O sea, imagínate que los hermanos mayores, ¿cómo la llevaron para con los menores, ¿no? ¿Cómo sostenerlos? ¿Se vuelven cuidadores o hay un juego de roles en la familia, ¿no? Los papás, imagínate, los que no pudieron llevar la inteligencia emocional para esto, pues asume el rol entonces el niño o Claro. el otro hermano. En grandes palabras, bueno, yo así lo veo, que ese fue como los tres retos de los niños. La identidad, el concepto de la muerte y pues la readaptación del barco. Claro, claro. Son conceptos un poco, como dices, vivirlos de manera exagerada, ¿no? Como, o sea, Es que lo exagerado es exponencial a una fuerte. edad muy temprana, Sí, muy temprana, desproporcionada, ¿no? O sea, son cosas que normalmente asume. no le deben de tocar a un niño, ¿no? Ver, dimensionar, tratar de asimilar y sobre todo, pues yo creo que generó mucha confusión para ellos, ¿no? No sé ¿Y qué cómo sigue, lo no? escuchas. También la pregunta de, bueno, acabó, ¿y ahora? Pues grandes Una retos para los incertidumbre niños. constante, perdón, sí, es una Sí, incertidumbre no, no, no. constante, ¿no? Desde como dices, ¿no? Un día, sobre todo al principio de la pandemia, no, vamos a regresar la próxima semana, que no, que en la siguiente semana, que no, que hasta dentro de un mes. Entonces es este estire y afloje, donde ellos todavía no tendrían por qué estar viviendo ese grado de incertidumbre. Ya. Entonces es O sea, que empiezan las... desarrollar esa Sí, capacidad claro. de resiliencia Sí, que sí, generalmente viene un poco después, cuando ya como adolescente, por ejemplo, empiezas a adquirir más conciencia tiene que usar. sobre tu mundo. Ujú. Ujú. Pues mira, hablamos ahora, o sea, de los retos de los niños, ¿no? Que nos comentó Arturo que fueron tres grandes. El tema de identidad, forjación de identidad, el tema de que los confrontas desde una etapa muy temprana con la muerte, Con el con tiempo. la posibilidad, ¿no? De la muerte y sobre todo de ver muerte a su alrededor. Y Muchos caer. niños que perdieron probablemente papás, familiares, abuelitos, eh, ¿no? O que conocieron amiguitos que tuvieron eso, como que los confronta, ¿no? Y los asombra y les genera seguramente un miedo. Eh, y la tercera, el tema de readaptación, ¿no? Una readaptación, como mencionabas, Arturo, Como en esta readaptación para los socioemocional, niños, ¿no? confusión emocional. Totalmente. Entonces tenemos esos tres retos principales para los niños en este tiempo. Para los adolescentes, ¿tú qué es lo que ves, Lore, de cómo lo están viviendo en este momento? Bueno, como decía al principio, de por sí atravesar la adolescencia es un reto en sí, ¿ya? Pero los sentimientos más comunes que yo he visto en esta población, pues es muchísima ansiedad, ¿no? Estrés derivado de primero que nada, la tensión que se da en la familia por la situación, cuando llega a haber enfermedad o cuando llega a haber alguna muerte incluso dentro de la familia, eh, y bueno, sus mismos este, sentimientos de no poder estar, eh, de no poder separarse de la familia, porque en esta época uno busca ya como que separarse un poco de la familia para encontrar justo Claro, su identidad, ¿no? Está en ese conflicto. Entonces, ese estrés provocado por eso también, por estar encerrados, por tener que ver a mi familia, a mi papá, a mi mamá, ¿no? Quien sea quien está a cargo de mí, pues todo el día. También hay sentimientos de depresión, ¿no? Incluso hay adolescentes que han llegado a enfermarse de depresión por esto, ¿no? Y pues mucho miedo también, igual como con niños y niñas, el miedo a lo que vaya a pasar, el miedo al futuro. Y también ahora que han regresado a clases presenciales,
se ve mucho más miedo pues a cumplir con expectativas, ¿no? Esta presión constante que algunas familias siguen poniendo sobre su desempeño académico y tienes que mantener la beca, ¿no? Porque también la situación económica es otro tema y los adolescentes Claro. ya están más Sí, conscientes también. de esto, ya se dan más cuenta de esto. Entonces hay esa presión de mantener el ¿Cómo contribuir? promedio y eso les preocupa mucho. Muchos adolescentes con los que he hablado expresan esa preocupación, ¿no? De que es que voy a perder la beca, es que no me puedo, si no saco esta calificación, no me puedo ir a la escuela que mis papás quieren, o no puedo tomar terapia porque no me la pueden pagar, ¿no? O sea, son Sí, muchas pues, cuestiones de preocupación económica que todavía no les Mm. corresponden porque, o sea, Ujú. lo van a tener que vivir de adultos, toda su vida de adultos, y ahorita lo están viviendo desde ahorita. Entonces, Ujú. ahí ¿Y es eso qué donde puedes ver genera? que las familias a veces no, perdóname, no están Ujú. cuidando mucho lo que hablan enfrente de sus ah, hijos. Mm. Esto es un punto muy importante, ¿no? Justo lo que hablábamos de cuidar nuestras palabras frente a los niños, sobre todo, también es importante. Luego podríamos pensar que los adolescentes tienen mucho más madurez o que van a entender de otra forma, y empezamos a abrir un poquito el diálogo frente a ellos sin saber que les podemos estar introyectando preocupaciones, ¿no? Y que pueden ya empezar a vivir preocupaciones económicas, por ejemplo, ¿no? Preocupaciones, una preocupación de contribuir, una preocupación de su desempeño, una preocupación de su actividad social que antes probablemente no la tenían, Ujú. ¿no? Esta parte dices que lo están viviendo muchos niños. Ujú. ¿Has hablado tú de alguna forma, por ejemplo, con los papás, o puedes visualizar un poquito la interacción entre los jóvenes que están diciendo esto con las familias? Ujú. Es típico que, por ejemplo, si él o la adolescente está, no se está concentrando en la escuela, no está haciéndose cargo de sus responsabilidades, sus tareas, etcétera, las familias digan, ¿no? Como pago mucho de colegiatura y no estás haciéndote responsable, es tu única responsabilidad, y nos estás haciendo gastar, ¿no? Entonces entra un poquito este discurso de culpa. Eh, a esa edad ellos no dimensionan eso, ¿no? No dimensionan porque no lo han vivido, no han vivido lo que es la responsabilidad económica de una familia. Ujú. Entonces, a veces pensamos que podemos entrar por ahí y hacer que reaccionen desde ahí. La verdad es que no lo entendemos sino hasta que somos adultos. Entonces, hay un concepto muy interesante que no sé si lo han escuchado, el adultocentrismo, que es cuando eh, como que descalificamos, invalidamos Mm. las opiniones de los menores de edad, los sentimientos, sus expresiones, sus percepciones, por la falta de experiencia de vida que tienen, porque son niños, son niñas. Claro, como si no importara su opinión o lo que están Exacto. sintiendo. Y como esperando que respondan como yo respondería, ¿no? Que no sean egoístas. A esa edad, sobre todo en la adolescencia, como que se vuelven egoístas de nuevo, ¿no? Empieza el egoísmo desde que nacen y luego ya hay una etapa en la que ya son un poco más conscientes de los demás alrededor de ellos. Y luego como que en la adolescencia otra vez regresa este egoísmo, pero pues es parte de la etapa que están viviendo. Entonces, el descalificarlos solamente genera barreras entre los adultos de confianza o sus cuidadores y ellos. Entonces, Claro. ahí es donde viene el problema, porque cuando tienen algún tema emocional, social, algo de, no sé, alguna situación de acoso escolar, Y lo o se reprime. sienten deprimidos, ¿sí? No se acercan con las personas que deberían. Creo que adultocentrismo, ¿verdad? El egocentrismo. Adultocentrismo. Creo que es importante que nos lo llevemos durante toda la plática, porque ya desde ahorita podemos estar dándonos cuenta
de, híjole, ¿por qué no conecto con mi adolescente? Pues puede ser porque le estoy exigiendo que responda como yo respondería, ¿no? Y como yo respondería a mi edad de hoy, no a mi versión de adolescente. Entonces es un abismo de diferencia y es una situación completamente dispareja, ¿no? Esta exigencia, digamos, que de repente se puede tener con los adolescentes. Ok, es muy, muy buen punto. Hablábamos también anteriormente que pues esta parte de el aislamiento y todo lo que se vivió durante estos años generó torpeza social, generó como pues ya hoy en día se presentan niños y adolescentes con falta de habilidades sociales, como hubo mucha cancelación también de actividades extracurriculares, me imagino en este proceso, también como que su forma de expresión, digamos, ¿no? Como Sí, intrínseca o su forma de sentirse útiles, valiosos afuera de la escuela se cancela, ¿no? Su Son ¿Qué tiempo de pasa con esto? esparcimiento, ¿no? Claro, recreación, socialización, el sentirme, ¿no? O sea, no sé, yo me acuerdo de chiquita que me gustaba mucho mis clases de baile porque decía, es que me gusta porque siento que lo hago bien, ¿no? Entonces, esa parte te grupo. conecta con el sentirte útil, con el sentirte valioso, ¿no? Y eso a ¿Y lo cómo mejor desde niño lo vives desde lo una forma diferente. Así es. Imagínate, se cancela eso y solo tienes la escuela y además la tienes vía remota, que esto evidentemente es un gran reconocimiento a los maestros de poder llevar las clases de esta Sí, es forma, otro ¿no? tema. Un gran reto para ellos, es otro tema, un Porque gran reto para ellos. Eh, pero digamos, ahorita hablando desde la mirada de los niños y adolescentes, ¿qué pasa con esto? Con esto que comentamos, de que solamente la única interacción que tienen con pares es, eh, bueno, evidentemente el teléfono, ¿no? O sea, pues estar sí, conectados todo el día, pero no hay actividades extracurriculares, todo el tiempo estás en la casa, todo el tiempo estás con tus papás, todo el tiempo estás con tus hermanos. Si eres hijo único, pues te enfrentas como a ese es otro rollo, ¿no? Como a esta soledad de pues, no sentirte entendido por alguien de tu par. ¿Qué soledad pasó doble. aquí con esto? Soledad doble. Así es, Sí, ¿qué pues rasgos podemos encontrar aquí? me rememoraste un concepto de Gergen que se llama saturación social en esta ola de nuevas sensaciones, pero él hablaba en los ochentas, ¿no? Ahorita, pasándolo al 2020, pues el quitar los estímulos al cerebro que ya tenía condicionados, ¿no? Viene un efecto como refractario, como hacia adentro, pero oh, sorpresa, en la adolescencia, pues es el boom de la identidad, ¿no? O sea, tienes 8 brazos, 8 cerebros, 8 ojos, y, y aparte todo estaba desdibujado, la realidad, las normas, no sabían cómo ponerse de acuerdo los gobiernos en las restricciones, en las permisividades, ¿no? En las fases, hubo caos por donde quiera, entonces, pues como adolescentes creo que es fácil evitar, evitar la realidad. Y Mm. justo en eso, pues tenemos la saturación social, las redes sociales, TikTok se fue para arriba, Twitter, ¿no? Pero el problema que me haces como rememorar desde este autor es que la saturación social, lejos de volvernos más hábiles, nos despersonaliza, porque Mm. queremos ser como el TikToker cool, queremos ser como, no sé, los deportistas que vemos como Messi, como vive el youtuber. Entonces me empiezo a reformular como adolescente la necesidad del estudio, por ejemplo, ¿no? Eso yo no sé cómo llevarlo en los adolescentes, porque cuando nos poníamos pues rebeldes, no, pues no, imagínate como padre, pues querer hacer lo correcto, pues Ujú. justamente creaba el efecto inverso en el joven, ¿no? En el adolescente. Entonces, pues la, la, la plasticidad del adolescente es la que más creo se jugó aquí
para bien y para mal depende pues el sistema de interpretación que tiene cada uno, Claro. ¿no? Y pues de ahí el cómo hablo con los demás, cómo reacciono con lo que con lo que me dicen, me hacen y cómo respondo. Y ¿Y entre qué todo eso, interpreto de lo pues, que me dicen, ¿no? Cómo lo tomo, me lo tomo a mal, me lo tomo muy personal. sí, sí, porque Eh, nos regresan a la realidad de la relación real y las habilidades que creíamos haber adquirido en redes sociales, pues no sirven. no es lo mismo, no se ponen en práctica las mismas habilidades, por supuesto, ¿no? Porque mucha práctica de Claro, habilidades tecnológicas, pero no sociales. No, es claro, vivir en una irrealidad. Eh, claro. yo estoy de acuerdo contigo, Arturo, y creo que este ensimismamiento que se dio en muchas Sí, personas, ¿no? Y en los adolescentes es lo que también los llevó a deprimirse y a tener un rezago importante de sus habilidades cognitivas. Esto también lo veo mucho en los que transicionan de primaria a secundaria. O sea, una desorganización, desestructura. em, a veces pareciera que estás trabajando con niños que son más pequeños, porque hay un sí, rezago, un hay un rezago rezago emocional, y también en la maduración, pues el enfrentarse aprendizaje. a la escuela, a las responsabilidades, a interactuar con tus pares, pues te construye tu seguridad, ¿no? Sí, Tu sentido de pertenencia, el tus grupo. habilidades académicas y de repente ya no tienes eso y es en una etapa vital donde como que formas Ujú. justamente eso y sí está siendo complicada la transición a O sea, la secundaria. forma de relacionarnos comúnmente se volvió riesgo, Ujú. ¿no? Entonces, pues, ¿cómo resignificarlo ya después? O sea, si tengo pues no el trauma, pero sí tengo el aprendizaje corporal inclusive de que ya no me puedo acercar igual, ¿no? Claro. Entonces, pues le entramos otra vez, pero creo que flotantemente tenemos todavía esa incertidumbre, todos, no sé, más los jóvenes. Sí, como adultos Totalmente, la tenemos, pues no nos imaginamos, ¿no? Cómo totalmente, se sienten totalmente. ellos y ellas. Totalmente, mucho trabajo que hacer, mucho que reflexionar, mucho que ver Sí, hacia adentro para ver hacia afuera, ¿no? Esta parte, eh, yo me estoy quedando mucho con la cuestión de no exigirles a los niños y a los adolescentes que respondan como un adulto, ¿no? Es imposible, es imposible. ¿desde Y dónde lo veo, haría? por ejemplo, claro, o sea, y es como ponerme en mi posición, ¿no? De Mena de adolescente o de Mena de niña, los recursos que tenía en ese momento, la forma de responder probablemente iba a ser, bueno, seguramente iba a ser de una forma completamente distinta a la de ahorita. Porque incluso la versión de adulta ha tenido cambios año con año, ¿no? O sea, no puedo como centralizar mi adultez en una decisión o en una forma de responder, porque ni siquiera hace 5 años hubiera respondido de la forma en la que estoy respondiendo ahorita, ¿no? Y seguramente en 5 años va a ser mejor, espero. Entonces es como, ¿no? Sí, ¿no? Ahí, ese tema creo que es vital, ¿no? Entonces, ya estamos, Y perdón, quiero Lore. decir algo rapidísimo. Sí, Ojo, claro. no se trata Sí. de ser permisivos con los adolescentes ni con los niños, dejarlos hacer lo que quieran y que no se responsabilicen por lo que les toca, pero es desde un lugar de entendimiento, de conexión con el Ujú. propio adolescente que uno fue, desde esta empatía, desde también el ver sus fortalezas y animarlo a utilizar sus fortalezas y orientarlo y guiarlo pues, con todo el amor, ¿no? Pero para eso Sí, tiene que haber una confianza, una comunicación claro. eh, suficiente para Sí, eso. O tocas sea, un como punto la muy observación. importante. Así es, porque este es el puente, esto que dices, digamos, es el puente para el siguiente tema de la plática, que es la adaptación, ¿no? La plática no nada más se trata de decir, ok, ¿qué pasó, no? Y como deprimir a todos los papás de decir, híjole, no, estuvo cañón para mi hijo o para, para mi hija, porque sí estuvo cañón y está siendo cañón,
pero digamos un poco Sí, también del se le objetivo de vio. de esta plática es hablar también de técnicas de readaptación, ¿no? Pasando a un tema de, ok, ya sé, ya estoy entendiendo, ya estoy visualizando, justamente viví todo lo que pasó con mi niño, con mi adolescente. Ahora, hoy, 2022, ¿qué puedo hacer para que la readaptación sea, sea más efectiva? Hablábamos en una plática de antes que lo podríamos llamar como qué hacer para no dejar en visto las necesidades de mi hijo o de mi hija, ¿no? Hablando un poco del lenguaje de los chavos. ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Cuáles son los tips, ¿no? Para robustecer o darle esta mirada importante a la importancia, valga la redundancia, de readaptarnos. ¿Qué nos podrían decir acá? Pues, Revisar sus herramientas ujú, emocionales Revisar. con un profesionista, obviamente, ¿no? Ok. Para que se viva, pues, el interés, ¿no? E inclusive quien se atreve a hacerlo, pues ahí mismo lo descubre. Si evitaba con mil formas acercarse al hijo, en el ejercicio de revisarse así por el adultocentrismo quizá, ¿no? Pues esa es una forma. Creo que otra, pues obviamente revisar tu sistema de creencias, ¿no? Y porque esta empatía racional de entender al adolescente desde donde yo lo hacía a su edad, no sé si entramos al lado derecho del cerebro, pero me suena muy izquierdo, ¿no, Mena? Lore. O sea, ¿qué tal si nos ponemos a dibujar? No sé, se me ocurre, por ejemplo, un dibujo de, a ver, dibújate en un lugar que te gustaría estar después de haber atravesado la pandemia. Y atrás escribir, y también adultos, ¿eh? Y ponerle atrás un cuento cortito que describa nada más, pues, no sé, lo que usó, cómo llegó, ¿no? Bueno, en adolescentes, quién era antes, quién era después, y ya cosas más rebuscadas. Se me ocurre, tal vez para entrar por otro lado al cerebro, ¿no? ¿Qué piensas? No sé. Sí, yo sí, totalmente. de acuerdo, de acuerdo. Y ahorita lo conecto un poco con la necesidad de pasar tiempo de calidad Sí, es con un ellos. monitoreo, ¿no? O sea, Sí, de ellos sí, para uno y uno para ellos, que es más importante. ajá. Y si voy a pasar ese tiempo, estar al 100 con ellos, se entiende un Sí, poco la parte de tener que estar a cargo de sí. mi Y ahorita trabajo, con ¿no? Pero, ujú, la pandemia nos ofreció también, pues aburrirnos quizá del conglomerado de gentes, los gimnasios, compartirlos con los hijos, pues ya no es mucha opción. Pero el yoga, por ejemplo, ¿no? ujú, En padres e hijos, podría conectarlos Ujú. en este ejercicio del acompañamiento, tal vez, ujú. como sin juzgar, Y no Claro. necesariamente uno tiene que estar platicando todo el tiempo al pasar tiempo con buscando, el ajá, adolescente. buscando Es simplemente compartir algo, alguna actividad. el tiempo. eh, Así, compartir el tiempo haciendo algo juntos. Ok. Ujú, Esa podría ser como una de las primeras recomendaciones de readaptación, ¿no? ¿Cómo le hacemos para pasar tiempo de calidad con mi hijo o adolescente? Muy importante lo que menciona Arturo, que los propios papás también vean hacia adentro, ¿no? Su sistema de creencias, introyectos, sus capacidades, su caja de herramientas, literalmente, para que vea con qué cuenta y pasarle un poco también estas recomendaciones a los chiquitos y a los adolescentes, ¿no? Sí, que Esa entre podría ser amigos una de también las lo hagan. recomendaciones. Entre amigos también. Sí, totalmente. Y ¿Qué entender que otra a lo cosa mejor podríamos ahorita, perdón, entender que a lo mejor ahorita el adolescente no va a responder de la misma manera que antes de la pandemia, cuando llevaba toda su vida viviendo la vida normal. Eh, Va a haber naturalmente cosas que van a estar desajustadas ahorita y el nivel de atención que va a poner a una clase
¿no? Hablando un poco de la escuela también, no va a ser el mismo quizá al inicio, va a necesitar tiempo, va a necesitar esta curva de reaprendizaje. Ujú. De reaprendizaje y adaptación, readaptación, ¿no? Total. No, y aparte todos nos Ah, volvimos visuales y auditivos, ¿no? Más sí, que total. porque ya no pudimos tocar, entonces los que estaban en primaria o que los pasamos pues a modo virtual, pues los que no son, los niños que no son muy visuales o auditivos, que son más de estar en el salón con el maestro jalándole la camisa, no, pues sí les cortamos, ¿no? Nos cortaron quizá esa sensación. Y ahorita Ujú, pues ya no soy niño, ya no sabemos cómo se vive, pero pues la ujú. forma de preguntarlo gráficamente es bueno para pues no entenderlos, porque no los vamos a entender, digo yo. Nos vamos a enterar de su capacidad de asombro, tal vez, ¿no? Y pues también nos hace falta, también para salir de las noticias diarias, y el niño es más de, ¿no? Entonces, no sé, Claro, aprender de ellos para ayudarlos también, tal vez así se me ocurre, no claro, sé. claro. Y más experienciales, ¿no? Son más, o sea, viven más la experiencia que la razón, Sí, y totalmente. ¿sabes qué, Mena? También se me estaba ocurriendo, ¿no? Que una forma también para los padres de enterarse, pues sí, racional y emocionalmente, sería viendo la realidad que está ahorita en colectivo, la ola de violencia, la ola pues hay una guerra y, y cambio climático y demás. Entonces hay consecuencias globales que empiezan con ignorar individualmente, ¿no? Al hijo, al otro, en general. ¿No? Al otro, primero persona, después planta, después animal y así. Sí, Entonces, quizá esta parte de confrontar con justamente mirando estas pláticas o buscando intencionalmente qué pasó en el mundo 2022. Y Reflexionar juntos sí, sobre eso. sí, sale mucha Claro. información y debatirlo, ¿no? O sea, tal vez, inclusive rompiendo la lógica, se me ocurre con los niños, caminar, que bueno, es lo que nos hacía falta. Y no preguntarse lo que preguntamos racionalmente, que a veces ¿crees que hoy llueva? O sea, Ujú, ese tipo de entradas como que no más bien como va caminando, ves no sé, un perro, un gato y ¿dónde crees que haya vivido este perro en la pandemia? Algo así que rompa la lógica. El niño, pues luego, ¿no? Espero. Que Y ujú. rompa la lógica y que además le dé al sí, niño como también. que la idea de que su papá, su mamá, quien sea, está Sí, interesado en sí, escucharlo. sí, suena súper existencialista, ¿no? Muy a la de Camus o Camus, de absurdear, absurdear los hechos, más no Claro. ignorarlos, no hacer ghosting, ¿no? Que es lo que estábamos viendo, que sí, todavía se perpetúa porque Sí. hay adultocentrismo. Es que es un gran concepto. Y ahorita que decías, rompes la lógica del adulto, pero no del niño. El niño está totalmente dispuesto a hablar de esas cosas, ¿no? Exacto. Y Entonces, le das espacio para que la esa parte exprese. le das espacio. Muy buen tip ese, el hecho como de pensar en cosas a lo mejor absurdas para un adulto, para tener una entrada con el niño. Y no porque la forma de pensar del niño sea absurda, simplemente que la forma de pensar del niño es libre, Ujú. Es sí, o libre. sea, todo puede existir, ¿no? ¿Por qué no? Y al Eso mismo está tiempo padrísimo. refuerzas la confianza, Claro, en la porque pues el niño relación, entiende el mensaje de que pues, mi papá, mi mamá, me quiere escuchar, ¿no? O sea, está quiere Ah, escuchar. interesado, está interesado. Ujú. Ujú. Gran tip ese. Veíamos también en una plática, ¿no? Como una recomendación muy importante en esta época de readaptación es ver más allá del síntoma, sobre todo en adolescentes, ¿no? Que Ujú. pueden estar como muy rebeldes, que pueden, ya estuvieron 2 años con la familia, ya lo último que quieren es estar ahí, sentarse a cenar, ¿sabes?
¿Cómo le hacemos o qué recomendaciones das, Lore, para los papás de adolescentes de ver más allá del síntoma? O sea, el síntoma es rebeldía. Ujú. ¿Cómo veo El más allá? síntoma es, bueno, en este caso es la conducta que observamos así, ¿no? La primera conducta que observamos es, está siendo grosero, no está haciendo sus tareas, no está poniendo atención, no quiere convivir con la familia, ¿no? Muchas veces nos quedamos en ese síntoma que es superficial, como que caemos en esa trampa y categorizamos a esa persona y decimos, es un grosero, es un irrespetuoso. Sí, Entonces no, ya no hables eso, con él, porque no quiere. ay, sí, Ujú. ay, déjalo, déjalo, luego se le pasa, ¿no? Entonces nos Que quedamos se me ahí en el pase. nivel superficial y, ay, qué bonito, tu perro. Nos Ay, quedamos ahí y es como, bueno, pero ¿qué vas a hacer para ayudarlo? ¿No? Ese es un síntoma nada más de lo que está sí, viviendo internamente. exacto. Entonces, el no categorizar una conducta, porque es una conducta, no es Ok, la persona, es una conducta. El no categorizarlo, claro. el no, en términos vulgares, el no engancharse, eso es Ujú. lo que, y el recordar que yo soy el adulto y que no me voy a poner a la Sí. par, ni a pelear, ni en una lucha de poder con mi adolescente. Eso es como entenderlo desde ahí, entender que está sufriendo. Si está teniendo esta conducta es Ujú. porque está sufriendo, ¿sí? Entonces es separar esto no es personal, esto no es contra mí, ¿sí? Mi hijo, mi hija Ujú. está sufriendo. Y es otro el abordaje que tenemos, otro el acercamiento que tenemos hacia nuestro hijo, porque es Ujú. desde la empatía, desde desde el cuidado, desde el querer ayudarlo, no desde el corregir esa conducta y que deje Ujú. de ser grosero y que, Ujú. ¿no? Porque nos lo Ujú. empezamos a tomar Desde su personal, entonces no juicio. es personal. Ujú. Totalmente. Y aquí creo que podemos entrar también a un punto que platicábamos antes, que es la empatía parental, ¿no? De, o sea, cómo yo puedo ser empático con mi niño, con mi niña, con mi adolescente, desde mi propia experiencia, no como adulto, sino como niño, niña o adolescente, ¿correcto? Aquí, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué recomendaciones podríamos darle a los papás para recuperar la empatía paternal, para conectar con sus hijos o hijas desde esta empatía y no desde la autoridad forzada, la guerra de poder, ¿no? Esta lucha que se crea sin necesidad? Yo creo que establecer como prioridad el conocer más a sus hijos en diferentes contextos. Eh, a veces se descuida como los llevas a la escuela y, ¿no? En la escuela que los maestros se hagan cargo, yo tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, pero creo que tiene que haber un seguimiento con los adultos que están a cargo en las escuelas de ellos, explorar cómo van, cómo los ven en las clases, cómo se sienten, y no solamente estar al pendiente de las calificaciones. Eh, Ujú. Eso desde este lugar, ¿no? Y desde mi experiencia en escuelas, creo que es algo que hace mucha falta y que puede hacer que ellos entiendan y conozcan más a sus hijos en ese contexto, que es el segundo más importante, bueno, el segundo en el que más se encuentran. Sí. Claro, Ujú. Eso claro. es. Ujú. A mí me ha Ok. servido, de repente realizar talleres, eh, pues sí, talleres de inteligencia emocional con los padres en las escuelas. eh, Sobre todo como es una información que es más fácil que la acepten de modo pasivo, porque pues también he intentado que ven a pintar con tu niño o algo y mejor me espero aquí y lo veo de lejos. Y pues no se enteran de sus movimientos, no se enteran de sus gestos. Y pues eso diezma mucho monitoreo, porque pues como ya Mucho. dijimos, ¿no? También aprendemos de nosotros, bueno, los que son padres, pues cómo me interpreta, cómo me ve mi niño, ¿no? Desde la pintura. Pero no le entran justamente porque hay un miedo inconsciente de cómo me representan.
¿no? Porque es una etiqueta. Entonces, Totalmente. sí, creo que es mejor, si al menos no tienen esa facilidad de meterse al ejercicio con el niño, pues al menos buscar pláticas TED en YouTube. eh, hay pláticas muy interesantes, ¿no? De Vancomer, me parece, Sí, Banamex, Ujú. No, que sí, Vancomer, BBVA, informarse, creo. pues informarse, si nos informarse. ponemos a pensar, sentir que ¿quién te lo dice? Pues gente que ha pasado de todas tormentas y siguen sosteniendo quizás su status quo, ¿no? Entonces son buenos Claro, referentes, creo, ¿no? De claro. repente no hay información, no hay talleres ahorita presenciales todavía, o sea, apenas estamos saliendo, entonces Ujú. creo que es una forma de no gastar mucha energía, dinero, y pues qué mejor compartir el sofá, no sé. Ay, accidentalmente puse una conferencia. Hay que verla, ¿no, hijo? Ujú. Algo así, no sé. Una Hay pizza muchos y una Sí, recursos, conferencia. incluso también, no sé, películas que se centren en el Sí, tema, ¿no? Hay muchos recursos que incluso pueden hacer juntos. pues volver a compartir los sentidos, ¿no? O sea, la pizza Sí, común, la peli, poco a poco. Creo que si nos resistimos todo el tiempo y no nos atrevemos, pues no vamos a descubrir pues un lado que a lo mejor no sabíamos que teníamos. ujú, Y a veces eso nos despierta a volver a la adolescencia, ¿no? No sé, a tratar con los jóvenes te hace joven. y estar atentos totalmente. en esta convivencia con ellos, estar atentos a su lenguaje no verbal, a cómo, y digo, para eso, para poderme volver un hacha en eso, ¿no? Tengo que observarme a mí también y cómo mis reacciones y mis emociones, pero concentrarnos en cómo responden, en cómo se ven, en su postura, ¿no? ¿Cómo puede estarse Ya, sintiendo mi hijo, mi hija en este momento claro, que está escuchando esto, que estamos haciendo esto? O sea, darse la tarea de conocerlos desde ese lugar, porque no solamente está lo que dicen, pero está lo que no dicen, ¿no? Y claro. eso el cuerpo de forma Sí. inconsciente lo expresa. Ahorita que te escucho, Lore, pareciera que hay una palabra muy importante dentro de este discurso que es la conciencia, ¿no? O sea, poner atención conscientemente a tanto a cómo está mi hijo o mi hija, cómo se está desenvolviendo, cómo se está expresando, qué actitudes tiene, y observarme también a mí de qué me está pasando con esto que estoy viendo, ¿no? Ahorita que también mencionabas tú, Arturo, lo de las pláticas, las TED Talks, ¿no? Talleres, incluso como cosas que se pueden buscar en YouTube, también para que la gente se sienta tranquila. Digamos, ustedes son especialistas en el tema, tanto niños como adolescentes, ¿no? O sea, hablan con niños y adolescentes todos los días. O sea, viven sus mundos, los entienden mejor que muchas otras personas porque conectan con las necesidades de esas personas desde un aspecto profesional, ¿no? Entonces, que esa parte también me parece muy importante mencionarla. Y bueno, creo que nos llevamos súper buenos tips. Creo que esta plática está siendo muy, muy importante. Espero que quien la esté viendo la disfrute y tenga nuevas herramientas para poder emplear en su día a día. Ya como para ir cerrando, me gustaría que a partir de estas herramientas y de lo platicado en esta sesión, podamos tener algún tipo como de invitación, algún espacio para que tanto los papás o como mencionaban también ahorita, ¿no? Que igual se puede hacer en familia, un espacio de reflexión para darle voz y validar todas las emociones y sentimientos que están teniendo y que están aflorando en los niños, en los adolescentes y en los propios adultos. No porque esta plática sea de niños y adolescentes, quiere decir que las emociones y sentimientos del adulto no valen. No, también tienen o sea, tienen igual de importancia en este juego, en esta dinámica, eh, pero pues hay que darle voz a todas, ¿no? Todas son importantes, todas son valiosas. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo podemos tener esta invitación a los padres o a la familia para tener estos espacios de reflexión? ¿Qué nos podrían decir ustedes?
que se animen a tomar terapia primero. Es lo que iba a decir justo. Sí, ¿no? O sea, eh, no hay de otra más que, pues sí, meterse al río otra vez, a revisar, ¿no? Mis herramientas. Y, y pues nada, ahorita tenemos la facilidad de los espacios virtuales, o sea, ya Así es. creo que como padres, ¿no? Deberíamos pues quitar un pretexto de varios en ese sentido y pues que se atrevan siempre a, a desconocerse un poquito durante la sesión, ¿no? Y lo más interesante, me parece, al menos, ¿no? Que es, estamos categorizando el mundo, pero cuando tomamos terapia, ya no se llama categorizar, sino ordenar. Eh, Entender a nuestro hijo, pues sí es el primer paso, quizá, para, pues para reconocerlo, porque ya lo conocen, nada más son las defensas, ¿no? Lo que nos ponemos enfrente para no contactar, como dicen bien al inicio, con este puente, ¿no? Nos ponemos barreras invisibles y en tu terapia, pues sí, se, se ordena un poquito más, Ujú. que se animen a tomar terapia. Y también pues Muy bien. a buscar TEDs. A buscarte. Claro. Y dejar de lado los prejuicios sobre la terapia que puede haber. Ser más selectivo, sí, cierto, sí. Ujú, ujú. Y Total. también, pues un poco, quizá conectar con mi adolescente en los momentos, en algún momento difícil que vivió, ¿no? Por Mm, ejemplo, si yo me acuerdo de alguna época en mi adolescencia que fue dolorosa, fue, no sé, sí, algún duelo, alguna pérdida, porque también hay duelo aquí, no nos olvidemos que esto es un Entonces, duelo, la pérdida de la normalidad. eh, y para muchos que vivieron, que se convirtieron en adolescentes en la pandemia, la pérdida de la niñez, entonces, y en un contexto atípico. Entonces, tratar de remontarme un poquito, conectar con ese adolescente que sufrió, todos sufrimos como adolescentes en algún momento ujú, de nuestra ujú, adolescencia, y qué fue lo que me ayudó a salir adelante en ese momento, mm, qué me ayudó, claro. qué me, qué me, qué me sacó adelante, qué me hizo sentir mejor. A lo mejor recuerdo que mis papás me apoyaron porque me sentía deprimido, ya no podía seguir yendo a la escuela porque estaba muy deprimido, entonces me apoyaron y me buscaron otra opción, o si perdí a algún amigo, pues me llevaron con un especialista, o sea, o me abrazaron, me contuvieron. Ujú, ¿Qué es lo que recuerdo que me ayudó en ese momento tan difícil y doloroso para salir adelante y para mm, no quedarme en ese sí, sufrimiento? reconocerlo. Ujú. claro, claro. Esto me parece muy importante, muy, pues de alguna forma conmovedor también porque pues me conecta también con mi propia historia como adolescente, ¿no? Y también pues como niña. Yo creo que es bien importante a lo mejor hacernos esta pregunta, que es si yo fuera, o si por ejemplo a mí, ¿no? En primera persona, por ejemplo. Si a mí me hubiera pasado, si yo hubiera pasado, estado en la adolescencia en el 2022, o sea, hoy 2022, yo Sí, tengo 13 años, 14 años, ¿qué hubiera esperado de mí? ¿No? ¿Qué hubiera esperado de mí, tal cual? No como mi versión adulta, sino como con lo que yo sé que mi adolescente fue, con esa conexión que hubiera esperado. Probablemente cambien las exigencias que le pides a tu adolescente. Probablemente valores más las acciones de tu adolescente, de la forma en la que está tratando también de sobrevivir con esto, de conectar con las personas que les son valiosas, ¿no? Y como mencionaban hace un ratito, el tratar de entenderlo desde la adolescencia, no desde el adulto. Entonces, eso creo que justamente cuando tuvimos la plática de alineación, me llevé ese ejercicio y me pareció muy, muy importante.
¿no? Muy importante de, ok, yo a lo mejor no tengo un hijo o una hija adolescente en este momento, pero puedo conectar más con los adolescentes desde mi versión de adolescente, ¿no? Si yo hubiera sido adolescente en este contexto, que hubiera sido demasiado abrumador, hubiera sido muy abrumador, ¿no? Y luego invalidamos, como dice Lore, esos sentimientos y por eso hoy en día se entienden más entre ellos que nunca, yo creo, ¿no? Hoy es una comunidad como mucho más sólida que antes. Eh, algo con lo que les gustaría cerrar en esta parte, creo que ya hablamos como de validar sus emociones, apelar, como decía Lore, ¿no? De no olvidarnos que yo soy el adulto, apelar al adulto responsable en mi relación, la invitación al manejo de situaciones o de emociones mediante talleres, terapia, pláticas, adentrarnos más a nosotros mismos a través de diferentes herramientas, ¿no? Tu terapia es una de ellas. Habrá pronto cursos y talleres sobre adolescentes y sobre también manejo de emociones en niños. Y que, para terminar, alguna reflexión con la que les gustaría terminar esta sesión, que ha sido muy, muy iluminadora, muy padre. Yo la he disfrutado mucho, no sé ustedes. Sí, totalmente. Sí. Pues Pues no primeramente que... teman. No, tú empieza, Arturo. Ah, pues dibujar es para los adultos, lo que hace falta. A conectarlo con lo que decías, Mena, sobre hacer este monitoreo con Mena de 13 años. Justo hoy, ¿cómo llevarías esto? ¿Y cómo lo platicarías? ¿Cómo lo describirías? Si pensamos en cada uno, ¿no? Desde nuestro adolescente, ni siquiera vamos a querer dibujar, ¿están de acuerdo? No, o sea, no queremos expresarlo, o sea, queremos pasar a otra cosa. Y creo que esa sensación ya es de entrada, pues una señal de que necesitamos conectar con nuestras etapas de vida. ¿Cómo? A mí se me ocurre un tip, es la confrontación visual en este momento, que es visitar un supermercado, ¿no? Una tienda departamental y ver cómo hacen, cómo están, cómo conviven los niños, o visitar un mercado regional y también mirar cómo se relacionan los niños. Regularmente nuestro cerebro evita ese tipo de confrontaciones para mantener nuestro status quo, ¿no? Jerarquía. Y cuando nos adentramos a a los contrastes visuales, pues caemos en el asombro, aunque a veces con un poco de resistencia, pero al final de cuentas se nos va a antojar ayudar, que sería lo más mm, Natural. correcto. Ajá, natural inclusive, que recuperar. Me gustó eso, más natural que recuperar, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? La solidaridad. Para ser solidario, pues hay que retar al sistema cognitivo, ¿no? De lo que estamos acostumbrados, forzarnos, ¿no? Siquiera, no sé, un día a la semana, a dar una caminata o un recorrido inclusive en YouTube, ¿no? De cómo se está Sí, llevando esto en todos los países. A mí me funcionó personalmente como adulto, a empatizar un poco a nivel colectivo, que aunque no estoy ahí, pues al menos no perjudico más con lo que hable, con lo que enseñe. claro, claro. Tratar, tratar, claro. Ni eres indiferente, ¿no? O sea, No, el hecho ajá. de que no lo vivas no te hace ser indiferente, pero claro. ¿Y tú, Lore, algo con lo que te Yo, gustaría cerrar? yo les diría pues a la gente, a las familias de, pues estos niños, niñas, adolescentes, que no teman escarbar en su mundo interno, no teman cuestionarse lo que toda la vida se han creído, no teman cuestionar creencias que han tenido desde esas edades, que a lo mejor pudieran estar generando trabas en su relación consigo mismos y con ellos. Y no teman
conocerse, no teman darse tiempo para conocerse más a ellos mismos y a hacer cosas que no esperaban hacer, Sí, ¿no? totalmente. No teman romper prejuicios. Los prejuicios Mm. a veces nos dan esa seguridad de, ¿no? Esto es lo que creo, pero pues, a veces Sí, te puedes dar la certeza. oportunidad de abrir un poco tu mente y considerar otras cosas que te pueden funcionar más ahorita en esta etapa y a lo mejor preguntarte, quizá ya no Claro, me está funcionando ahorita, ¿no? Tengo que actualizarme un claro, poquito. claro. A eso Y les como invito. dices, sí, que no lo vean como salir de donde están hoy, porque eso a lo mejor puede ser demasiado abrumador, sino Ujú. extender su visión de hoy, Exacto. ampliar su visión de hoy Ampliar, con ampliar. nuevas formas, ¿no? Agregar herramientas a mi caja, ¿no? A mi caja de Así, herramientas. No me voy a deshacer de las así. demás, pero ahorita estas ya a lo mejor son un poquito, ya no me están funcionando. Entonces, Ujú. adquirir Hay unas más más modernas o modernas, más, más más, sutiles, ¿no? más útiles. Perfecto, muy bien. Ujú. Pues muchísimas gracias por esta plática. Creo que fue de muchísimo valor, mucha información y sobre todo pues agradecerles el tiempo, ¿no? Agradecerles su participación y toda su experiencia. Fueron muy generosos con su conocimiento, con lo que viven día a día para ponerlo, digamos, al servicio de la gente. Les agradecemos muchísimo y tanto Lore como Arturo son especialistas que están en tu terapia, tuterapia.com.mx, ahí los pueden encontrar y agendar una sesión con ellos, ¿no? Ahí ya, ahí están. Entonces, Ahí nos les vemos. agradezco muchísimo, sí, Gracias a muchísimo, ti. muchísimo. Gracias, gracias, Mel. Gracias, Mena. Gracias, Arturo. Y gracias a tu terapia también.